Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce María, me encuentro estudiando la licenciatura de médico estomatólogo en la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y les voy a presentar la anatomía de los huesos del cráneo, sus generalidades, de la materia anatomofisiología a cargo del Dr. Mariel Cárdenas Jairo. Primeramente explicar que el esqueleto de cabeza se compone de cráneo, hueso yoides y vértebras cervicales. El cráneo principalmente se divide en dos partes, que sería viscerocráneo, que son los huesos de la cara, y neurocráneo, que son los huesos del cráneo. La base del cráneo se divide en tres porciones o fosas. Esta sería fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior. Aquí vemos la fosa craneal anterior, la cual tiene dos límites, que sería anterior y posterior. La anterior coincide que es la cara posterior del hueso frontal y la posterior sería el borde posterior de la ala menor, del esfenoides, de la apófisis clinoides anterior y el tubérculo prequiasmático. La fosa craneal anterior se compone de tres huesos, que sería el frontal, el esfenoides y el etmoides. Esta fosa contiene la crista frontal interna seguida con el agujero ciego por donde pasa la vena espirilo y va a nacer el seno longitudinal. Debajo de este se encuentra la apófisis cristagali, la lámina cuadrigémina, el tubérculo pituitario y también podemos observar las impresiones digitales, las eminencias de los mamilares, justamente debajo de la apófisis clinoides. Encontramos el agujero óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y por último encontramos el apéndice xifoides o gifoides. La fosa craneal media tiene dos límites, igual sería anterior y posterior. La anterior coincide con el borde posterior de la ala menor del hueso esfenoides, la apófisis clinoides anteriores y el tubérculo prequiasmático. La posterior dice que está en el vértice del peñasco del temporal y coincide con el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Se compone principalmente de tres huesos, que sería esfenoides, temporal y parietal. Su contenido sería el tubérculo pituitario, la apófisis clinoides anterior, la apófisis clinoides posterior, la hendidura esfenoidal para los pares craneales 3, 4, 5 y 6, por donde regresa la vena oftálmica debajo del agujero óptico, el agujero redondo mayor por donde pasa el nervio maxilar superior, el agujero oval por donde pasa el nervio maxilar inferior o mandibular, el agujero redondo menor con la arteria meningia media, el agujero carotídeo por donde pasa la arteria carotídea interna, y también encontramos la fosa de Gasser naranja, donde se aloja el ganglio del trigémino, el techo de la caja del tímpano, la eminencia arqueada, los hiatos de falopio, la silla turca o fosa pituitaria, el canal óptico o pituitario por donde pasa el quiasma óptico y el canal para el seno cavernoso. También tenemos la fosa craneal posterior, que tiene igual dos límites. Este sería anterior y posterior. El anterior se compone de un vértice del peñasco del temporal, el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, su apófisis clinoides posteriores y la lámina cuadrilátera. El posterior sería la cara intracraneal del hueso occipital. Esta fosa se compone de tres principales huesos, o las suturas de estos sería el temporal, occipital y parietal. Esta fosa contiene principalmente la porción basilar del occipital o clivus, el agujero magno o foramen magno, el canal para el seno petroso superior, el canal para el seno petroso inferior, el canal para el seno lateral, el canal para el seno sigmoide, la fosa subarcuata, la fosa cerebral, la cresta occipital interna, la protuberancia occipital interna, los cóndilos del occipital, el conducto auditivo interno, el agujero rasgado anterior por donde pasa la arteria carotídea interna, el agujero rasgado posterior para el golfo de la yugular por donde pasan los pares craneales 9, 10 y 11, y por último la porción petrosa del temporal. La fosa temporal está ocupada por la porción superior del músculo temporal. Sus límites serían cuatro principalmente, que sería el posterior superior, el anterior y lateral y el inferior. El posterior y superior serían las líneas temporales, el anterior sería el hueso frontal y cigomático, el lateral sería el arco cigomático y el inferior la cresta infratemporal. Esta fosa está compuesta por cuatro suturas principalmente, que serían fontanelas las cuatro. Sería la anterior, la posterior, la esfenoidal y la mastoidea. De los huesos sería el frontal, el parietal, el temporal y occipital. Esta fosa almacena el músculo temporal, las ramas cigomáticas temporales y el nervio maxilar. Y por último de las fosas sería la fosa infratemporal, que tiene 6 límites principales, ya que es un espacio de forma irregular. Los límites serían lateralmente la rama de la mandíbula, medialmente la lámina lateral del proceso pterigoideo, anteriormente sería la cara posterior del maxilar, posteriormente la placa timpánica y los procesos mastoideos y estiloideos del hueso temporal, superiormente sería la cara inferior del ala mayor del esfenoides, inferiormente el punto de inserción del músculo pterigoideo de la medial de la mandíbula, cerca de su ángulo,
y contiene en su parte inferior el músculo temporal, los músculos pterygoideos de lateral y medial, la arterial maxilar, el plexo venoso pterigoideo, los nervios mandibular, alveolar inferior, lingual, bucal y cuerda del tímpano, y también el ganglio óptico. Aquí vamos a ver lo que es la vista superior del cráneo, que se divide en endocráneo y exocráneo. El exocráneo es la parte más superficial y el endocráneo está en conjunto con el cerebro. La vista superior del cráneo externa tiene varias suturas, que sería la sutura metópica, la sutura coronal, el bregma, la sutura sagital, el lambda y la sutura lamboidea. Contiene las jivas frontales, las líneas curva temporal superior y la línea curva temporal inferior, los agujeros parietales por donde pasa la vena hemificiaria de Santorini, las jivas parietales y la protuberancia occipital externa. La vista superior del cráneo interna contiene el hueso diploide, el canal para el seno sagital superior por donde pasa la vena hemificiaria de Santorini, las fositas aracnoideas o fositas de Paccioni, las impresiones de la arteria meningia media y la cresta frontal interna. Aquí tenemos la vista posterior del cráneo externa. En esta se puede observar las jivas parietales de los huesos parietales, la sutura sagital, la sutura lamboidea, la protuberancia occipital externa, la línea curva occipital superior y la línea curva occipital inferior, la cresta occipital externa, la ranura digástrica para el vientre posterior del digástrico y la apófisis mastoidea. La vista posterior del cráneo interna la vimos en la fosa craneal posterior, por eso ya no la vamos a repetir. A continuación les voy a explicar lo que son los huesos del cráneo. Estos serían 8 en total, 2 pares y 4 impares. Los pares serían los temporales y parietales y los impares serían el frontal, occipital, etmoides y esfenoides. Ahora vamos a ver las generalidades de cada hueso del neurocráneo, comenzando por el frontal y sus 3 caras. Estas serían la cara anterior, la inferior y la posterior. La cara anterior contiene la glabela, el borde supraorbitario, el agujero supraorbitario, las jivas frontales, el arco superciliar que se encuentra por encima del borde supraorbitario, la apófisis cigomática, la cresta lateral frontal, la línea temporal y la sutura metópica. La cara inferior contiene las fosas supraorbitarias, lagrimales y trocleares, la escotadura esmoidal, la espina nasal, las semiceldillas etmoidales, los surcos etmoidales, la faceta temporal del frontal y la superficie articular para el esfenoides. Y por último tenemos la cara posterior, que se le puede apreciar el surco seno-sagital, la cresta frontal interna, el agujero ciego y las impresiones digitales y la porción orbitaria. De los huesos parietales vamos a explicar las caras externa e interna, sus bordes y sus ángulos externos. La cara externa se le puede observar la línea curva temporal superior, la línea curva temporal inferior, las jivas parietales y el agujero parietal. A la cara interna se le puede ver la fosa parietal, los surcos vasculares y el agujero parietal. Los bordes serían superior, que da origen a la sutura sagital, el inferior o escamoso, que da origen a la sutura escamosa, el anterior, que da origen a la sutura coronal, el posterior, que da origen a la sutura lamboidea, y los ángulos anterior superior o frontal, posterior superior u occipital, posterior inferior o mastoideo y anterior inferior o esfenoidal. Las generalidades del hueso temporal serían que este hueso se divide en 3 porciones principalmente: porción escamosa, porción petrosa y la porción estiloidea o mastoidea. En la porción escamosa encontramos la apófisis cigomática, el conducto auditivo externo, la cavidad glenoidea y el cóndilo de la articulación temporomandibular, la cisura de Glaser. Y en la porción mastoidea podemos ver principalmente la apófisis mastoidea, la ranura digástrica y las aldillas neumáticas. En la porción petrosa sería la apófisis estiloideas, el oído medio e interno, la fosita de Gasser, el agujero carotídeo, el foramen yugular, el hiato de falopio y la eminencia arcuate y el agujero estilomastoideo. Del hueso occipital explicaremos algunas generalidades de la cara exocraneal o posterior y de la cara anterior superior o endocraneal. La cara exocraneal contiene principalmente la apófisis basilar, el agujero magno, la línea curva occipital superior, la línea curva occipital inferior, la protuberancia occipital, la cresta occipital interna, la línea curva occipital inferior y los cóndilos del occipital. La cara endocraneal contiene al canal basilar, donde se aloja la protuberancia anular y parte del bulbo raquídeo, las cerebelosas, la protuberancia occipital interna, el canal occipital interno, el canal longitudinal superior y los canales para el seno lateral. Del hueso esfenoides vamos a decir que se compone de 4 partes principales para su estudio, que sería el cuerpo, el ala menor y la apófisis pterigoides. El cuerpo contiene la estrella turca, la fosa hipofisiaria, la cresta esfenoidal inferior, los senos esfenoidales, las canales o agujeros ópticos y el conducto
pterygoideo. El ala mayor tiene la cresta infratemporal, que serían 4 bordes, cigomático, escamoso, frontal y parietal, y también contiene 3 agujeros, que sería el foramen espinoso, el foramen redondo y el foramen oval. El ala menor se articula con el frontal y el hueso etmoides, separa el crescio en anterior y medio. Y por último, la apófisis pterygoidea contiene una lámina lateral y media. Los conductos que se relacionan con la apófisis es conducto pterygoideo y el conducto palatovaginal. El etmoides se compone de 3 partes principales, que sería la lámina horizontal, la lámina vertical y masas laterales. La lámina horizontal o lámina cribosa tiene sus lados que se articulan con el frontal en los bordes laterales de la escotadura etmoidal. Su cara superior se divide en 2 porciones por la apófisis crista galli. En estas porciones se aloja el bulbo olfativo, por lo que tiene orificios para el nervio olfatorio. Contiene también la hendidura etmoidal y el agujero etmoidal que da paso al nervio nasal interno. La lámina vertical se compone de 2 porciones, que sería un superior y un inferior. La superior sería la apófisis crista galli, que sostiene la pared posterior de los senos frontales, y la posterior inferior, que contiene la lámina perpendicular del etmoides. Las masas laterales se encuentran entre la cavidad orbitaria por fuera y las fosas nasales por dentro. Aquí se encuentran los cornetes superior y medio. A continuación vamos a ver lo que son los huesos de la cara o macizo facial, que son 14 en total y se dividen en pares e impares. Los pares serían el nasal, lagrimal, palatino, cigomático, maxilar y el cornete nasal inferior, y los impares serían el vómer y la mandíbula. Vamos a comenzar por el maxilar superior, que es un hueso par y contiene el seno paranasal y el seno maxilar. Se le estudia un cuerpo al cual tiene un agujero llamado infraorbitario o suborbitario, de donde inervan 3 nervios, que sería el nervio nasal externo, el nervio palpebral inferior y el nervio labial superior. También contiene 4 apófisis, que serían la frontal, cigomática, palatina y alveolar. A continuación vamos a ver lo que es el maxilar inferior o mandibular, que es un hueso impar, el cual se le estudia un cuerpo, una rama ascendente externa, 4 caras y 3 apófisis. Las caras serían anterior, externa, interior y posterior, y la apófisis sería coronoides, condilar y alveolar. El cuerpo contiene el agujero mentoniano, la rama ascendente externa del músculo macetero y el músculo pterygoideo. La cara anterior tiene la sínfisis mentoniana, los tubérculos mentonianos y el agujero mentoniano por donde pasa el nervio incisal, gingival y mentoniano. La cara externa contiene el músculo temporal, la cara interna el agujero dentario inferior, donde se encuentra la espina de Spix, y la cara posterior aloja las espinas mentonianas por los músculos mialoideos y genioideos. La apófisis coronoides tiene el músculo temporal, el apófisis condylar, el músculo pterygoideo lateral y el apófisis alveolar contiene los dientes mandibulares. El estudio del hueso cigomático comprende de un cuerpo 3 caras, que sería anterior externa, posterior interna y orbitaria. Los 3 pares de apófisis sería apófisis temporal, frontal y maxilar. Y los agujeros, que serían 3, que sería cigomático orbitario, cigomático facial y cigomático temporal. El cigomático orbitario es para el nervio cigomático orbitario, el cigomático facial es para el nervio cigomático facial y el cigomático temporal sería para el nervio cigomático temporal. Los palatinos forman parte de la cavidad nasal. Estos tienen 2 láminas, que sería el vertical y horizontal. El vertical tiene 2 caras, que serían interna y externa, y 4 bordes, que serían superior, inferior, anterior y posterior. Y el horizontal tiene 2 caras, que sería interna y externa, y 4 bordes, que serían superior, inferior, posterior y anterior. Su tercio posterior forma la porción posterior del paladar duro y tiene 4 bordes, que serían superior, inferior, anterior y posterior. La apófisis piramidal también, y aquí se localizan los agujeros palatinos menores. Los nasales es un hueso par, forma parte de la nariz, que se le estudia 2 caras, anterior, posterior y 4 bordes, superior, inferior, interno, externo. El borde superior se articula con la porción nasal del hueso frontal, el borde externo se articula con la apófisis frontal del maxilar, el hueso interno se articula con el hueso nasal del lado opuesto y el borde inferior se articula con la apófisis lateral del cartílago tabique. Los cornetes son unos huesos un poquito más sencillos y sus generalidades principales serían el que forman parte de la parte lateral de la cavidad nasal. Es un hueso par, se articula con el maxilar y la lámina perpendicular del palatino y los huesos lagrimal y etmoides. Las generalidades del vómer es que es un hueso impar, forma parte de la pared interna de las fosas nasales, se bifurca hacia su parte superior
y tiene cuatro bordes, que sería posterior, anterior, superior e inferior. Por posterior superior sería con el esfenoides, por anterior superior con la lámina perpendicular del etmoides, por posterior inferior con los dos palatinos y por anterior inferior con los dos maxilares superiores. Por último tenemos los huesos lagrimales, que estos tienen una forma rectangular. Es un hueso par que contiene dos caras, interna y externa. La interna lleva la cresta lagrimal donde se inserta el tendón reflejo del auricular de los párpados, y la externa simple. Tiene cuatro bordes, que serían el borde superior, que se articula con la apófisis orbitaria interna del frontal. El borde inferior completa en parte del conducto nasal y desciende a veces hasta encontrar la concha inferior, cornete nasal inferior. El borde posterior se articula con la lámina orbitaria del etmoides. El borde anterior une la apófisis descendente al maxilar superior, formando la fosa lagrimal. Y pues por último queremos agradecerle al Dr. Jairo por habernos enseñado bastante en estas materias que nos ha dado desde primer semestre, ya que ha sido una situación complicada desde que entramos a la facultad, porque pues para nadie ha sido fácil esta situación del COVID, de la pandemia, pero a pesar de ello el Dr. Jairo nos ha sabido instruir con ciertas técnicas, ciertas formas de estudio y a ponernos a estudiar bien. Entonces se lo agradecemos mucho.